mientras volvemos en vivo a lo que está pasando en Fulton, que uno de los precandidatos mantiene su brazo levantado, a diferencia del resto, que algunos tímidamente lo elevan. Sí. Esa persona es el que yo les mencioné antes de irnos a una pausa. Se llama Vivek Ramaswamy. No viene de la política tradicional, es un emprendedor, hijo de inmigrantes, de lo que él en algún momento definió como el sueño americano, y hay que prestarle atención porque no solo apoya a Trump, sino que está en este momento disputando palmo a palmo lo que sería el segundo lugar, muy lejos de Donald Trump, en la interna del Partido Republicano. Empieza a convertirse, y ayer dejó una buena imagen en el debate. De hecho, hoy los medios de los Estados Unidos abordaron en varias notas su desempeño, que llamó la atención, y empieza a ser ya un dolor de cabeza para Ron DeSantis, no para Trump. De hecho, quedó muy claro que en caso de apoyarlo lo va a hacer al expresidente de los Estados Unidos. Andrés. Estaba repasando algunas de las cosas que ha publicado en las últimas horas la televisión de los Estados Unidos sobre lo que estamos viendo en pantalla allí. Donald Trump ingresando al penal de Fulton. Y es muy interesante porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el mes pasado inició una investigación dentro de ese penal por las condiciones pésimas en que tratan, por ejemplo, a los reos, a los reclusos, a los presos que están allí. Está considerada como una de las peores cárceles de los Estados Unidos. Y es muy, pero muy interesante porque las autoridades del penal han dicho que lo iban a tratar a Donald Trump como a cualquier otro imputado. Sin embargo, la prensa de los Estados Unidos descree que esto sea así y cuentan antecedentes de que hay personas que pasaron 1 hora y media, 2 horas y media antes que le tomen las huellas digitales y las fotos. Y es interesantísimo porque en una de las entrevistas el ex fiscal, justamente Chris Thomas, dijo que estamos en aguas desconocidas en este momento. No hemos tenido a un expresidente de Estados Unidos ni a nadie con protección del servicio secreto fichado en la cárcel del condado de Fulton. Y entonces explica que el equipo de seguridad del servicio secreto de Donald Trump ya ha estado en contacto con la oficina de la fiscal, pero también ingresó antes que Donald Trump, un día antes ya, para observar todas las medidas de seguridad y que se respete todos los protocolos como expresidente de los Estados Unidos. Se está retirando Donald Trump. Sí, allí lo observamos. Momento en el que se retira el ex presidente de los Estados Unidos de la cárcel de Fulton. Recordemos que Stephen Shadow es uno de los abogados que representa a Trump en esta causa. Es un abogado muy conocido del estado de Georgia, que cuando anunció que había sido contratado por Trump para este caso, dijo: el presidente nunca debería haber sido acusado, es inocente de todos los cargos que se le imputan. Esperemos que el caso sea desestimado o, si es necesario, que un jurado imparcial y de mente abierta declare al expresidente inocente. Bueno, y tenían razón los colegas y el ex fiscal, ¿no? No iba a ser tratado como cualquier otro imputado. Donald Trump, que entró y salió rápidamente. Es impactante también porque la prensa de los Estados Unidos ha hecho la cuenta y dice que más de 300 agentes del servicio secreto y de policía lo estuvieron acompañando a Donald Trump en su recorrido, y el valor, digamos, en dólares es superior a los 10 millones de dólares lo que se ha utilizado del erario público justamente para trasladar o para acompañar y brindarle seguridad a Donald Trump. Recordemos que el 15 de agosto un gran jurado reunido en Atlanta aprobó, ¿no?, la inculpación al expresidente después de que los testigos convocados por la Fiscalía declararan durante toda esa jornada, y finalmente la fiscal Willis fue quien creó este penal de ciudadanos para poder
justamente investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude y por la interferencia electoral, que es por lo que se lo acusa, ¿no? Intentar revertir el resultado electoral allí en el estado de Georgia de 2020, mientras vemos las imágenes en vivo, gente que se acercó, ¿no?, allí para observar este recorrido y la salida del ex mandatario de la cárcel de Fulton, y lo que decíamos, que finalmente fue muy corto, ¿no? Y se explica que, por ejemplo, tanto para Donald Trump como para los otros acusados de alto perfil en la causa que están explicando ustedes, bueno, dice que se va a acortar seguramente, y es lo que sucedió, ¿no?, el periodo de fichaje, que la oficina del sheriff fue contactado justamente por el servicio secreto con el que se coordinó con la oficina del sheriff antes de su llegada todos los protocolos para acelerar los tiempos. Bueno, ha trascendido datos muy puntuales a propósito de lo que decíamos, lo que se ficha como trámite habitual, o sea, la altura de Donald Trump, que en este caso es aproximadamente de 1,75 m, 1,80 m casi 80, según la medición entonces que ha trascendido oficialmente. Pesa 215 libras Donald Trump, según lo que se ha fichado hoy, que son aproximadamente 97, poco más de 97 kilos. Se ha indicado, lo que todos sabemos, que tiene ojos azules, pelo rubio o color similar al fresa, digamos. Esto es lo que han puesto, digamos, en la ficha. Sí, que tiene que ver con los datos biométricos, ¿no? Los datos biométricos, exactamente, que corresponden al trámite que se suele realizar en este caso, ¿no? Strawberry hair es la definición que han utilizado para describir el color de pelo de Donald Trump. Mientras compartimos entonces las imágenes en vivo y el recorrido, la salida de la cárcel de Fulton, allí con un fuerte operativo de seguridad, con la comitiva que también acompaña al expresidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, que se presentó ante la justicia por la causa que está imputado. Bueno, aquí vemos claramente en una imagen lo que pasó anoche con la tensión que generaba Donald Trump siendo entrevistado en la red social X y los que estaban debatiendo en Milwaukee. La tensión que generó uno y la tensión que generaron los otros. Esta foto lo resume, es un espectador que estaba en ese momento en el recinto del debate en Milwaukee. ¿Y a quién estaba viendo? A Donald Trump. Una foto espectacular para entender lo que genera Trump, la tensión que genera Trump, la expectativa que hay por escucharlo y lo que representan el resto de los posibles candidatos o precandidatos que tiene el Partido Republicano, puntualmente en un debate que también fue observado por millones de personas. Dábamos recién el dato puntual de cuántos fueron los telespectadores que vieron el debate por Fox. 11.100.000 personas lo vieron por Fox Business, 1.700.000 personas, casi 13 millones de personas contra más de 230 millones de reproducciones, 231 millones de reproducciones, según lo que dijo el propio Trump hace 3 horas. Probablemente ese video haya seguido corriendo y hoy sean muchas más las reproducciones, claro, y la atención que ha generado la entrevista de Donald Trump. Muy interesante porque está hablando en alguna cadena de los Estados Unidos el profesor de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Él se llama Richard Haass y es uno de los principales expertos del país en derecho electoral, y dijo, lo acaba de decir, que Donald Trump todavía tiene un camino para servir como presidente si gana la reelección en 2024, y afirma que la Constitución tiene muy pocos requisitos para ejercer como presidente, como tener al menos 35 años de edad, no impide que nadie acusado, condenado o incluso encarcelado se postule como presidente y gane la elección presidencial. Bueno, de esto se está hablando también en Estados Unidos.
Bueno, eso es importante marcarlo porque hay diferencias en las legislaciones de los países en torno a aquellos que quieren ser candidatos, que efectivamente lo son, si tienen o no causas judiciales, hasta dónde una causa judicial puede impactar en la prohibición de primero ser candidato y después ser electo y además ejercer un cargo. En el caso de los Estados Unidos, vos muy bien lo estás describiendo, Andrés, Donald Trump, aún con todas estas acusaciones, primero puede ser candidato y puede ser electo presidente y puede asumir como presidente de la República. Y le preguntan a los especialistas, hace minutos nada más, Sí. si un presidente podría ejercer desde un penal, a lo cual dice, hasta ahora eso nunca se probó. Dice, pero no está impedido en la Constitución. Vamos a repasar lo que publicaba en su red social, en True Social. Decía, tengo que empezar a prepararme para dirigirme a Atlanta, a Georgia, donde los asesinatos y otros crímenes violentos han alcanzado niveles nunca antes vistos para ser arrestado por una fiscal de distrito de izquierda radical, hablando de Fani Williams. Esto es lo que publicaba el ex mandatario y que de alguna manera, también refleja lo que él viene mencionando y lo que dijo en las últimas horas, una vez más, que esto se trata también de una maniobra política. Trump es único por varias razones, por lo menos en la historia reciente de los Estados Unidos. Es el primer presidente o expresidente que es acusado por los cargos que se lo han acusado, no solo aquí en Georgia, sino en las otras acusaciones, incluso con acusaciones federales. Logra batir el récord de visualizaciones con su entrevista de anoche. Es la primera vez, veremos si trasciende, que un expresidente es fotografiado con lo que ha sucedido hace instantes nada más en la cárcel de Fulton. Donald Trump, indudablemente, marca una agenda muy diferente al resto de la historia política de los Estados Unidos. ¿Hacemos una pausa, Ornella? Enseguida regresamos con mucho más hasta las 22 horas.